El mural Imagen de la Patria, donado por el pintor Osvaldo Guayasamín y que permanece en el Pleno de la Asamblea Nacional, cumplirá 30 años. ¿Cuál es su valor histórico y su significado? Les presentamos en el siguiente reportaje. El mural de Osvaldo Guayasamín fue inaugurado un 10 de agosto de 1988, el día que asumió la presidencia Rodrigo Borja. Somos el único país en el mundo en el cual su sede legislativa tiene un mural de 300 metros cuadrados de las manos y de la creación del pintor, quizás en el mundo más conocido de nuestra nacionalidad. El mural La Imagen de la Patria se divide en 3 áreas. En la parte central resaltan las manos extendidas al cielo. Sobre ellas, un círculo negro que encierra una dualidad entre el sol y la luna, una imagen de representación cósmica de la comunidad Aguá. Lo cual repercute también en la importancia de los pueblos aborígenes, las culturas preincaicas. En la parte superior, el ave insigne de nuestro país, el cóndor, extiende sus alas en medio de un color rojo y azul. El cóndor mira tanto a la parte celestial como a la parte terrenal. En la parte izquierda, 2 rostros que según el historiador Edison Miño serían Daquilema y Pintag. Los ecuatorianos y las ecuatorianas, esto es invaluable, este tesoro nos pertenece y de hecho despierta mucha envidia de los visitantes extranjeros. Al lado de los guerreros, la fuerza de la mujer representada en Dolores Cacuango, Manuelita Sáenz y Manuela Cañizares. La particularidad de la mujer y el rol protagónico que ha tenido la mujer en la historia sociopolítica de nuestro país. A poca distancia, imágenes de rechazo al intervencionismo extranjero y al militarismo, vulnerando la democracia. Y a su lado un puño como muestra de rechazo de los pueblos. Representa la parte negativa de la democracia quizás o dentro de un sistema democrático cuando hay interrupción. Junto al proletariado desvalido y utilizado únicamente como palestra para llegar al poder, aparece un cuadro que representa a la oligarquía y a la burguesía. Más abajo, el drama de la pobreza y las víctimas inocentes. La realidad social de los pueblos, las injusticias. 3 ilustres que lucharon contra la desigualdad y la tiranía aparecen: Juan Montalvo, Eugenio Espejo y Vicente Rocafuerte. Más abajo, José Peralta, uno de los intelectuales que luchó fervientemente por una educación laica y por el acceso de las mujeres a la educación. Junto a él, la imagen del viejo luchador Eloy Alfaro. Como anécdota les puedo contar que alguien ofreció $3 millones por el cuadro en el que representa al general Eloy Alfaro. La iglesia también tuvo especial atención del maestro Osvaldo Guayasamín. Posee 2 rostros, uno claro que simboliza la espiritualidad y uno oscuro en alusión a los pasajes negativos que esta institución tuvo a lo largo de la historia. Cuando la iglesia se entromete en política y causa daños a la democracia, pero la parte iluminada del rostro del sacerdote representa a la iglesia espiritual. Aparece la patria maniatada sin soberanía, asolada por la pobreza y la explotación, junto a ella el caudillismo. Finalmente, un cuadro con varios rostros que simboliza a los pueblos y es un homenaje al gran pintor español Pablo Picasso. Está el cuadro que se titula El pueblo profundo, el pueblo sumergido. Ahí se puede apreciar bastante lo que es la técnica cubista. Pasado, presente y futuro plasmados por el más grande artista de nuestra época. Clever Aranda, TVL Noticias. Entrevista. El próximo martes 18 de septiembre la Asamblea Nacional conmemorará los 30 años del conocido mural Imagen de la Patria, de autoría del pintor Osvaldo Guayasamín. La obra reposa en el hemiciclo del Palacio Legislativo y sobre su significado y trascendencia dialogaremos con el escritor Edison Miño. Edison Miño, funcionario de la Asamblea Nacional, autor de 10 libros en temas histórico-políticos, comunicador social y escritor. Edison, buenas noches, bienvenido a TVL Noticias. Un poco quisiéramos abordar la importancia histórica que tiene este mural Imagen de la Patria que está por cumplir 30 años. Buenas noches, gracias por la invitación y esta oportunidad un poco para contar y explicar esto que ha vivido la institución, esta institución que ha llamado mucho la atención del Ecuador. Somos parte de la estructura del Estado desde 1830, pero desde hace 30 años, aquí en el Pleno, en el Salón de Sesiones, que ahora lleva el nombre de la primera mujer legisladora del Ecuador, Nela Martínez, consta esta obra monumental, una obra de 300 metros cuadrados
que cuenta la historia de la patria. La imagen de la patria la llamó Osvaldo en los papeles, pero realmente a él le gustaba llamarle el mural de los 1000 años. Esa era la esperanza justamente del maestro, que 1000 años dure la democracia. Sí, él decía, y para eso hay que cambiar los políticos, hay que educarnos, hay que educar al pueblo, hay que motivar a los jóvenes, hay que motivar a las mujeres, a los jóvenes que se presenten también en la política, es decir, participar, y si el arte, que viene de una técnica que él aprendió y que se proponía, de la estética de la política, es decir, ir contando esas derrotas, esos triunfos, esas actividades sociales, el ser social mostrado a través de las manos del pintor más importante que tiene el Ecuador en el mundo. Y está lleno de simbolismos. Justamente el día en que elaborábamos el reportaje que acabábamos de ver, un poco lo analizábamos, íbamos desmenuzando cada aspecto que el gran maestro pintó acá, desde denuncia social, también una crítica a la injerencia y también resaltando a los próceres que lucharon acá por los derechos de los ecuatorianos en favor de una educación laica y principalmente de la libertad. Las mujeres, un homenaje al pueblo. De hecho, hay un detalle fundamental, importantísimo, tomando una boca que se parece mucho a las bocas de las figuras del Guernica, del gran Picasso. Le hace un homenaje Osvaldo Guayasamín, y para hacer un homenaje al pueblo ecuatoriano dibuja una boca que representa a 3 rostros, de 3 personas que están en distintas posiciones, pero que representan al pueblo. Y le llamó a esa boca la voz del pueblo, porque decía, aquí, como en ningún otro lugar de la estructura del Estado, está la voz del pueblo. Los ciudadanos y las ciudadanas elegimos legítimamente a los 137 representantes que vienen aquí a trabajar en nombre de sus pueblos, de sus provincias, de su circunscripción territorial, y nos representan a través de esa voz. Quizás ese es el panel más importante, en donde está representado tanto el papel del legislador como el del pueblo. Edison, podríamos decir que el mural recoge pasado, presente y futuro de Ecuador y Latinoamérica. Sí, de hecho, en una copia del contrato que tenemos aquí, porque se hizo un contrato con el maestro y el doctor Jorge Zavala Vaquerizo, presidente del Congreso Nacional en 1987, se establece que la característica fundamental del mural tiene que contar la historia legislativa desde el inicio y una proyección al futuro. Esa es toda la descripción que se hace, porque en una cláusula siguiente en el contrato se dice el maestro tiene la libertad de crear. Es decir, no se le puso ningún concepto, no, nada. Todo creó él basado en este concepto fundamentalmente. Entonces, todos esos simbolismos, todos esos personajes que están aquí, están contados no como personajes, sino como conceptos. Además de eso, tampoco el mural está libre de polémica, ¿no? Hay, por ejemplo, unos 3 o 4 cuadros que generaron controversia. Uno de ellos, el de la crítica a la iglesia, por una parte, pero también destaca la labor de esta institución, y quizá el más polémico es el de aquel que dice CIA, ¿no? Que una crítica a la injerencia internacional en nuestros países. Que él decía que no solamente se representa en la CIA, ¿no? Sino en esa injerencia, por ejemplo, que fue la invasión del Perú al territorio ecuatoriano, de las heroicas provincias de Loja y el Oro, y que terminaron secuestradas 6 meses por el ejército peruano, y que fueron devueltas solamente al firmar ese doloroso documento que es el protocolo de Río de Janeiro, y que nos quitó además en ese mismo protocolo la mitad de la Amazonía, particularmente en las zonas navegables de los ríos afluentes del Amazonas. Entonces Osvaldo se refería no solo a la CIA como una injerencia política, sino a esa injerencia extranjera que nos quitó territorio, que quiso sojuzgarnos, que pretendió inclusive tomarse las Islas Galápagos como base militar con un comodato por 100 años, por ejemplo, y que el general Alfaro no permitió. Edison, usted conoció al maestro, de hecho fue su amigo personal y tuvo acceso a varios de los bocetos que había realizado, en lo cual se mencionaba que este cuadro justamente que menciona CIA y que sería una crítica a la injerencia, tenía ciertos detalles que al final no terminaron plasmados acá. Esas son las anécdotas, porque cuando tuve la oportunidad hace 30 años, que es cuando nace esta propuesta, le entrevisté al maestro Osvaldo Guayasamín para hacer una nota periodística en aquel entonces, con todas las limitaciones que había, porque el salón estaba cerrado. Él no pintó nada aquí. Él solo instaló, porque es una enorme instalación de aluminio y hierro con 23 cuadros ajustados con pernos y con tuercas. Él pintó todo en su casa, en lo que es ahora la Capilla del Hombre, donde en la parte de atrás está su casa, también se exhibe como parte del museo, y el taller. Allí vi el original.
no es este que está de la CIA. Realmente el cuadro representaba a un casco verde nazi, de la forma de que se conoce simbólicamente del fascismo, pero tenía la bandera de los Estados Unidos y una esvástica nazi. Entonces parece que Osvaldo tuvo varias conversaciones con diplomáticos, con amigos, con intelectuales y le dijeron, ay, eso es un poco complicado, ese tipo de símbolos, porque la bandera representa al pueblo de los Estados Unidos y tú quieres hacer una representación política de esa injerencia. Entonces cambió, no le borró a un cuadro, el cuadro existe, está guardado, y vino y colocó el otro. Y te cuento que como anécdota, por ejemplo, asistente también muy joven de Osvaldo en la pintura, en el fondeo fundamentalmente de los 23 paneles que son planchas de fibra de vidrio, estuvo el otro mularista actual ahora, Pavel Lewis. Wow, y hablando de anécdotas también, usted me comentaba algo que me llamó mucho la atención. Un diputado en algún momento sugirió vender el mural y había compradores, de hecho, había interesados en comprar al menos uno de los cuadros y por una buena suma. Fue una época muy interesante porque se pretendió en 2 ocasiones sacar el mural de aquí. Y claro, hubo un legislador que tuvo una peregrina idea de sugerir que el edificio ha ido teniendo cambios estructurales y se ha ido deteriorando. Tiene 60 años el edificio del Palacio Legislativo, pero como ha ido creciendo el número de la población que trabajamos aquí, se fueron haciendo oficinas donde no se debían y entonces, claro, faltaba espacio cada vez más. Y entonces las oficinas de los legisladores eran incómodas, a veces los muebles no eran del gusto de ellos, y entonces sugirió que vendamos ese mamotreto, lo dijo con estas palabras, habrá incautos que todavía quieran pagar un buen dinero por ese mamotreto y adecúen las oficinas para los legisladores de una manera más cómoda para nosotros. Evidentemente esa noticia hizo furor en el mundo intelectual y artístico y desde Panamá, entiendo que eran familiares del general Eloy Alfaro, propusieron por ese cuadro ofrecernos $3 millones. Evidentemente no se puede. Ya no se puede mover, ni vender, ni darle un valor físico al mural. El valor para los ecuatorianos y las ecuatorianas ya no tiene. De hecho, el mural es incalculable, el valor monetario, aún mucho más el valor que tiene en lo cultural para el pueblo ecuatoriano. Sí, básicamente el cálculo que han hecho los hijos de Osvaldo, particularmente Pablo, que es quien dirige la Fundación Guayasamín, hacía un cálculo aproximado de que una obra por metro cuadrado del maestro se está vendiendo en Sotheby's, en la casa de valores en Londres, de subastas, en $80,000 el metro cuadrado. Si contamos que este tiene aproximadamente 300 metros cuadrados, hablamos de que sería un valor real de $24 millones. Este mural, pero en realidad no, vale más. O sea, para los ecuatorianos vale más. Finalmente, Edison, si nos podría un poco contar qué se está haciendo desde Participación Ciudadana para que la ciudadanía tenga acceso a conocer, por ejemplo, este mural y otros sitios de la Asamblea Nacional. Yo en principio tengo que agradecer fundamentalmente a quien fue mi jefa y que lamentablemente no está ya con nosotros, la doctora Guadalupe Larriba. Yo hacía estos recorridos desde que le entrevisté al maestro en 1988, pero esporádicamente, no había una institucionalidad todavía en esta propuesta. Cuando llegó Guadalupe y fue elegida diputada por la provincia de La Suay y además presidenta de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, se llamaba en aquel entonces, la Comisión Legislativa, me propuso que hagamos un libro. Hicimos un libro y abrimos las puertas. Entonces, para la presentación empezó esta dinámica, pero a veces la política tiene sus propios movimientos y su ritmo y por la violencia que había en la política, por la seguridad de los temas, de los propios legisladores, no se podía abrir, por ejemplo, en las sesiones. Entonces hubo que ir poco a poco convenciéndoles a los presidentes de turno, poco a poco, hasta que aprovechando que estuvo el edificio cerrado porque se fue la constituyente a Montecristi, le pedí al entonces presidente de la constituyente, Alberto Acosta, que me permitiera hacer recorridos con estudiantes. Y fue un éxito. Sin duda es importantísimo que la ciudadanía se acerque a la cultura y conozca de primera mano. Y así comenzó. Entonces fueron primero invitados y ahora es parte de la estructura de la Coordinación de Participación Ciudadana el proceso de visitas guiadas. Usted, amigo o amiga que nos está este momento viendo y escuchando,
puede simplemente comunicarse con cualquier funcionario de la Asamblea Nacional, con cualquiera de los señores legisladores y a través de los correos electrónicos, las redes sociales, los teléfonos, pedirnos una cita de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4:30 de la tarde. Tenemos aquí el personal preparado para hacer las visitas y es lo mejor. Les invito, tómense una foto frente al mural y van a tener un recuerdo increíble y sentirse orgullosos tanto de estar en este edificio, el Palacio Legislativo, y tener una foto de la obra de ese gigantesco Guayasamín. Sin duda un enriquecimiento muy importante para quienes visiten, ¿no? Es conocer de cerca quizá uno de los, al mayor artista de la última generación. Tenemos murales, por ejemplo, que despiertan expectativas en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, en el acceso del edificio de la UNESCO en París, en la Casa Guayasamín, que se llama en La Habana, Cuba. La familia Frei, del presidente Eduardo Frei de Chile, tiene un museo que formó con 24 cuadros que le regaló Osvaldo. Pero esto, 300 metros cuadrados, en la sede legislativa de la ciudad de Quito, en el Palacio Legislativo, no lo tiene ningún país en el mundo. Es único para nosotros. Y reiterarle a la ciudadanía de que esto no está guardado, no es que esté en un lugar, en un búnker, no, está abierto para toda aquella persona que desee conocer de cerca la obra del maestro. Como les digo yo a los amigos, solo es de golpearnos la puerta y les abrimos los brazos para que vengan y visiten este precioso mural. Perfecto, muchísimas gracias, le agradecemos por estos valiosos aportes, conocer un poco más de lo que se trata en la imagen de la patria que permanece en la Asamblea Nacional. Vamos a una pausa y retornamos con más información. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. La Asamblea Nacional es la casa de todos. Por eso te invitamos a conocerla en nuestros recorridos gratuitos. No solo conocerás el funcionamiento de la institución como tal, sino que además visitarás el salón de sesiones, conocerás documentos históricos, la biblioteca y los magníficos murales de Luis Mideros y Osvaldo Guayasamín. Lunes a viernes de 9 a 16 horas. Más información al 02-399-1000, extensión 1488. O escríbenos a visitas.guiadas@asambleanacional.gov.es. Asamblea Nacional. En todo el mundo, millones de familias